Buenos días con todos, estimados vecinos y vecinas del distrito de Socabaya. Mi nombre es Manuel Polar Villegas, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo. Y bueno, en esta oportunidad eh, les quiero presentar este tema, un tema muy importante que todos debemos siempre tener en cuenta ciertas consideraciones porque en algún momento de nuestras vidas, quizás ya las hemos pasado, quizás recién las vamos a pasar, pero de todas formas es necesario saber todos los temas o al menos los aspectos principales y algunos procedimientos a seguir cuando hablamos de la familia, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que deberíamos aclarar es qué significa el concepto familia, ¿no? ¿Qué es la familia? Hay una reflexión y una frase muy bonita que decía San Agustín al mencionar que la familia debe ser el principio y la parte mínima de la ciudad. ¿Esto en qué sentido va? Sabemos que al momento que nace un bebé, el primer contacto con la sociedad, ¿cuál va a ser? Sus padres, sus hermanos o los familiares más cercanos. Entonces, en vista de esto, obviamente el refuerzo y de los valores y de todo lo que contribuya los padres van a verse reflejado en un futuro en las actitudes, las acciones y metas y convicciones que tenga el menor, ¿no? Muy bonito es ese concepto porque nos lleva a abordar eh, muchos caracteres que en un momento los vamos a tocar acerca de cómo los padres deben siempre formar y evocar el futuro de sus hijos, ¿no? Entonces también podemos decir que la familia es el lugar donde comienza la vida y donde el amor nunca va a terminar. El nacimiento de un hijo va a ser siempre, en todos los casos, una bendición, pues con el nacimiento del hijo va a retornar o va a fortalecer la alegría, la motivación o la esperanza que se haya podido perder en una familia, ¿no? De esta manera se constituye, se reconstruye un hogar y ayuda y es un motivo para seguir esforzándose, para salir adelante, ¿no? Está bien. Podemos asimismo mencionar que el término familia podemos abordarlo en dos sentidos, en un sentido amplio y en un sentido restringido. Cuando hablamos del sentido amplio, nos referimos al conjunto de personas que van a estar unidas por vínculos como por ejemplo el matrimonio, el parentesco o la afinidad, ¿no? Y por otro lado va a estar el sentido más restringido, eh, que lo podemos definir como que la familia va a ser una institución jurídico-social que agrupa a un conjunto de personas y que estos van a estar unidos por vínculos como por ejemplo el matrimonio o el vínculo filial y que el propio derecho lo va a reconocer entre ellos, ¿no? Del mismo modo, existen cuatro características fundamentales que toda familia va a tener y se van a rescatar de ellas, ¿no? En un primer carácter vemos que la familia es natural. ¿Y por qué? Porque no va a ser una creación del derecho, sino la familia va a obedecer siempre a la propia naturaleza de la persona. Es innato en la persona formar una familia. Como segundo carácter, la familia es necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque al momento de nacer un niño, este no tiene los medios necesarios para valerse por sí mismo. Siempre va a necesitar de sus padres, de sus hermanos, de los familiares más cercanos para sobrevivir. Asimismo, en un tercer carácter vemos que es económica, porque las personas que conforman a la familia, cada uno desde su lugar va a aportar lo necesario, va a aportar recíprocamente para el sustento de la esfera familiar, ¿no? Bien los padres, como sabemos, tienen una mayor incidencia, pero a medida que van creciendo los niños, y bueno, se vuelven adolescentes, llegan a la juventud, desde sus condiciones van a aportar económicamente a la familia y cubrir las necesidades que se necesiten en el hogar. Y por último, la cuarta característica es que es jurídica.
¿Por qué? Porque la familia va a requerir ser regulada por el derecho, siempre, porque es una esfera, es una célula tan importante de la sociedad que necesita ciertos lineamientos que deben ser acatados y cumplidos por cada miembro de la familia para así lograr la paz social y la vida en comunidad. De ello, también es necesario mencionar que uno de los puntos fundamentales en toda familia y uno de los fines por los cuales se constituye va a ser la procreación, es decir, dejar descendencia, tener hijos, y va a ser deber de los padres velar por el desarrollo y la protección de cada menor. Entonces, cuando nace un bebé, va a haber siempre una serie de pasos básicos que se debe seguir para que un niño o niña pueda disfrutar de todos los beneficios propios de un ciudadano peruano que la ley nos otorga. Bueno, el primer documento a obtenerse será el CNV o el certificado de nacido vivo. En primer lugar, el recién nacido será registrado gratuitamente en el establecimiento de salud donde se ha atendido su parto. De esta manera se generará el CNV que identificará a la madre y al profesional que atendió el parto o atendió la cesárea. Además, este certificado va a ser el requisito básico para conseguir el acta de nacimiento y que se pueda dar la inscripción del niño en los registros civiles. Y además de ello, permitirá que se pueda obtener su DNI posteriormente. El segundo documento es opcional, dependerá del estado de salud del niño, ¿no? Y en este caso estamos hablando del certificado de discapacidad. Esto quiere decir que si tu hijo o hija nace con alguna discapacidad evidente, podrá tener este certificado de discapacidad que lo acredite como tal. En tercer lugar, el documento será el acta de nacimiento. Luego de haber emitido el certificado de nacido vivo y opcionalmente el certificado de discapacidad, la madre, el padre o el tutor del recién nacido tendrá un plazo de 60 días calendario contados desde el día siguiente al que nació el bebé. ¿Para qué? Para acercarse a una de las oficinas registrales de la RENIEC y hacer la inscripción del nacimiento, que es un trámite gratuito. Aquí deberá llevar el certificado de nacido vivo original y exhibir el DNI, o sea, del padre, del tutor o de la madre que esté realizando el acto, con lo que podrá tramitar el acta de nacimiento. Este importante documento es el que acredita el nombre de una persona, le otorga la nacionalidad peruana, acredita sus vínculos de filiación y demás. Asimismo, hay que aclarar que si, digamos, no logras inscribir en este plazo de 60 días calendario, se podrá hacer una inscripción de nacimiento extemporánea, tanto como para mayores y menores de edad. Y por último, el último paso va a ser la obtención del DNI, del Documento Nacional de Identidad para menores de edad. Bueno, si tu hijo, hija o un menor que esté bajo tu tutela, que tenga de 0 a 16 años, podrá solicitar su DNI para menores de edad, es decir, el DNI amarillo, ¿no? Como su declarante en un centro de atención de la RENIEC o de un centro MAC. Uno de los requisitos para sacar este documento va a ser el acta de nacimiento y para poder tramitarlo, si este trámite no es gratuito, pero se hará un pago de 16 soles. Recordemos que el DNI es el principal documento de identificación de los ciudadanos peruanos y les permite acceder a todos los servicios y beneficios del Estado, por lo que se debe portar siempre. Este va a brindar mecanismos de seguridad, ya que los datos del menor y de sus padres quedarán registrados en las bases de la RENIEC, lo cual permitirá una rápida identificación en casos de accidentes, desaparición o permitirá un control seguro del traslado que se desarrolle dentro o fuera del país. Sin embargo, ese es el trámite regular,
Pero no siempre va a ser así, ¿no? Porque van a existir situaciones donde esto no se desarrolle de tal manera. Por ejemplo, por mencionar algo, cuando un varón, el padre, tenga dudas sobre si es realmente el padre biológico del menor, o por ejemplo, cuando la madre voluntariamente no consigne como padre al varón correspondiente, ¿no? No lo identifica como tal en el registro. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos nos vamos a tener que remitir a los artículos 399 y 400 del Código Civil Peruano. Estos artículos nos van a hablar sobre la impugnación del reconocimiento de la paternidad y el plazo que se tiene para hacerlo. En resumidas cuentas, estos artículos nos hablan que cuando exista una duda razonable, ¿no? Existe una presunción sobre la real filiación, el real vínculo sanguíneo y el grado de parentesco que exista entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. Eh, este artículo o esos artículos nos habilitan a iniciar un procedimiento a fin de regularizar y demostrar esa situación jurídica, ¿no? Bueno, este procedimiento de impugnación de paternidad va a tener 4 puntos fundamentales que siempre debemos tener en consideración. El primero es que podrá iniciar el proceso tanto la madre, el padre o un interesado que sepa de la real situación filial que exista entre las personas en disputa, ¿no? Por ejemplo, el padre y su hijo, la madre y el hijo, y bueno, a fin de regularizar esta situación jurídica en la que se ve envuelta y al final sobre la cual nos debemos abocar, que va a ser el bienestar o buscar el bienestar mayor del menor, ¿no? Asimismo, que el trámite se va a realizar ante el juez de familia del domicilio del demandado. Ahora bien, la prueba fundamental en todos, o bueno, la prueba recurrente en la mayoría de casos mm, de impugnación de paternidad va a ser la prueba de ADN, la cual tiene un grado de certeza del 99.9%, siendo casi infalible, ¿no? Resultando ser la prueba más contundente y exacta actualmente. Y asimismo, el plazo que la ley otorga para realizar esta impugnación de paternidad va a ser de 90 días desde que se tuvo conocimiento del reconocimiento. Es decir, desde el momento que se me dice a mí que soy el padre, que soy la madre, o que tengo dudas sobre ello, tengo 90 días contados a partir de dicho suceso. Ese procedimiento es lo que la ley manda. Sin embargo, existen eh, ciertas situaciones que se presentan en la realidad que no son, digamos, fieles a lo que un texto legal pueda intentar regular, ¿no? Este es el tema de los plazos. Dijimos que el plazo para realizar este procedimiento era de 90 días desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho. Sin embargo, la casación número 2956 del 2017 dada en Arequipa decide voluntariamente apartarse de la ley. Esto se llama aplicar un control difuso de la ley. ¿Por qué? Porque pone en evidencia que a veces los plazos son restrictivos y podrían vulnerar el derecho de los menores eh, a conocer realmente su origen biológico, ¿no? Entonces no podemos solamente reducir el hecho a que transcurridos los 90 días, si es que nadie impugnó, yo voy a vivir, o como menor yo voy a vivir una realidad que no me corresponde. Porque bueno, eso es lo que la ley te dice, ¿no? Pasaste los 90 días y ya no hay más que hacer. Por eso esta casación, la 2956-2017, se aparta de estos 90 días y te dice que ya no importa el plazo de los 90 días,
siempre y cuando se tenga en cuenta el bienestar, el interés superior del menor, a fin de no vulnerar su libre desarrollo y desenvolvimiento, ¿no? Porque eso es lo que la ley busca, proteger de mayor manera los derechos de los niños. Y eso es lo que se logra con la casación en cuestión. Ahora bien, esta situación resulta mucho más fácil cuando se trata de niños que aún no han construido una identidad como tal, ¿no? Por ejemplo, niños de 1 o 2 años, niños pequeños, pero cuando estos ya crecen y se llegan a identificar con un padre y bueno, de cierta forma han asimilado como suyo un apellido, resulta un poco más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay que tener en cuenta que la identidad tiene dos aspectos. Un aspecto estático y un aspecto dinámico. Cuando nos referimos al aspecto estático, decimos que este está restringido a simples datos, ¿no? Como por ejemplo la identificación, es decir, fecha de nacimiento, nombre, apellidos y bueno, de ser el caso, estado civil, ¿no? Pero al tratarse de menores, bueno, evidentemente no es un punto al que nos aboquemos. Y por otro lado, su aspecto dinámico. Este es un sentido más amplio, más importante, ya que este se forma a través de las vivencias de los niños y bueno, posteriormente adultos, ¿no? Es un constructo que va sucediendo en el discurrir de su vida. Por eso decimos que es más complejo. El punto aquí, ¿cuál es? Que no por querer, digamos, respaldar el aspecto estático, es decir, los apellidos, vamos a vulnerar lo dinámico, ¿no? Porque al final, si nosotros ya nos identificamos con un apellido, es mucho más gravoso y mucho más dañino que un menor sufra al final un trauma, ¿no? Porque, bueno, sabemos las condiciones que existen en las escuelas, en los mismos vecindarios, y no se busca eso, ¿no? No perseguimos que se incite situaciones de violencia, situaciones de discriminación, simplemente por eh, el reconocimiento real, ¿no? Entonces, es un tema delicado que, bueno, ha sido abordado por la Corte Suprema en diversas casaciones, pero que hay que tener en consideración a fin de buscar el interés superior, no por intentar salvaguardar un aspecto de la vida del menor, vamos a vulnerar otro que quizás pueda llegar a ser más perjudicial para él. Pero bueno, ese tema de la identidad es un poquito más complejo que quizás lo tratemos en algún video futuro, ¿no? Pero bueno, conclusiones rápidas. Recuerda que tu madre o tu padre eres la persona más indicada para saber lo que le conviene a tu hijo. Si vas a iniciar un proceso de impugnación de paternidad o algún procedimiento de familia, adelante, no tengas miedo. Tanto la municipalidad, tanto la Policía Nacional, como múltiples órganos del Estado, te dan ese apoyo, te dan todas las facilidades para que puedas proteger los derechos de tu familia, los derechos de tus hijos. Y no tengas temor en que quizás ya tú has visto, ha pasado esos plazos que la ley estipula, pero has visto que no, o sea, no es necesario ser tan restrictivo respecto de los plazos si en realidad puedes flexibilizarlos gracias a estas casaciones que han venido saliendo y que protegen de mejor manera los derechos de los menores, ¿no? Así que sin miedo, recuerda que puedes hacerlo ante el juez de familia del distrito del demandado, no tengas en cuenta los 90 días, recuerda que la prueba fundamental va a ser siempre la del ADN, que es casi infalible, y bueno, tanto tu madre, tanto tu padre, o si tú, tercero, conoces de alguien en esta situación y sabes que va a ser lo más beneficioso para ello, adelante. No tengan miedo. Bueno, cualquier consulta me puedes escribir a mi WhatsApp personal que aparece en el video y yo con gusto te estaré orientando, te estaré ayudando para que puedas, como siempre se dice, proteger
a los más vulnerables en este caso, ¿no? Que son nuestros niños y más aún nuestros niños del distrito. Muchas gracias.